lente, porque por acá tiene que pasar el estímulo luminoso. Acá hoy día voy a hablar del estímulo luminoso. Hay autores que le llaman estímulos electromagnéticos. Tiene que pasar, ¿por qué tiene que pasar? ¿Por qué tiene que estar libre esto? Porque tiene que llegar el estímulo, atravesar todo esto y llegar a la retina. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que llegar a la retina? Porque acá se encuentran los receptores, nosotros hablamos de receptores. Los receptores para la visión, que son los conos y los bastones, ¿no es cierto? Aquí se encuentran. Tiene que haber esta capa negra desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Para que cuando pase el estímulo de una sola vez pueda estimular y para que no vuelva a rebotar. Entonces la capa negra absorbe, ¿no? Que no estamos repitiendo el estímulo nuevamente. Dame la siguiente. Entonces, ¿no? Analizamos que el cristalino es sumamente importante, porque a nivel del cristalino se realiza la refracción de los rayos luminosos. ¿Cómo es que uno tiene la visión de una persona? ¿Cómo es que yo tengo la visión de todos ustedes? Es porque están ingresando los pocos rayos luminosos que hay, ¿no? Están ingresando y están llegando sobre la superficie de cada uno de ustedes, y la superficie de ustedes es reflejada y ingresa, ese rayo ingresa hacia mi retina, por eso es que yo lo puedo observar. No se olviden de que la vía, estamos hablando de sensibilidad, simplemente que los órganos de los sentidos son órganos especiales. Simplemente que son órganos especiales. Por eso es que lo vemos en órganos de los sentidos. Un ojo normalmente el cristalino debe de realizar esta refracción y exactamente tiene que caer acá en la retina. Sí, pero muchas veces hay ojos muy pequeñitos. Y estos ojos pequeñitos tienen un cristalino, pero que al ser tan pequeños la refracción cae posterior a la retina. Y entonces, ¿no? Eso es lo que se llama la hipermetropía. Eso ya no es normal. Pero se puede corregir con una lente. Si nosotros colocamos una lente como esta, que es una lente biconvexa, vemos cómo hacemos que caiga exactamente en la retina. O a veces hay ojos muy grandes. Y entonces la refracción de los rayos luminosos cae por delante de la retina. Entonces también recurro a otra lente, ¿no? Y esta lente es una lente bicóncava. Entonces esta lente inicialmente produce la divergencia de estos rayos con el objeto de que finalmente caigan exactamente, ¿no? Entonces esa es la importancia del cristalino. Miren cómo se realiza la refracción de los rayos. Y tanto que se realiza la refracción que yo tengo los campos visuales, ¿no? Lo que, vamos a suponer, yo me pongo acá al medio, ¿no? Entonces yo hago esta operación, ¿no? Y yo tengo una visión tubular. Todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Es como una visión con binoculares. En este momento dejo de ver a todos estos alumnos y dejo de ver a esto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista visual, son los campos que están hacia afuera, los campos laterales. Pero esos campos laterales, al pasar por mi cristalino, ¿no? Ingresan y pasan a la retina, no lateral, sino a la retina interna. Todo es cruzado, todo es decruzado en lo que es neurofisiología, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Entonces, toda la información se va a decruzar. ¿Por dónde? A nivel del cristalino. Se realiza, eso se llama refracción de los rayos luminosos. Dame la siguiente. Si hay algo que no entiende, es el momento de que me lo diga. Esto es importante, esto se llama la acomodación. Cuando ustedes examinan a un paciente, tienen que tener una linterna ustedes como médicos. Van a ser médicos. Iluminan un ojo y se produce, ¿no? Se produce el reflejo pupilar. ¿Qué es el reflejo pupilar? ¿Por qué se produce el reflejo pupilar?
lo vamos a ver más adelante, pero no solamente se produce el reflejo pupilar, sino que, ¿no?, en una visión de cerca, el cristalino se acomoda. Cuando ustedes estén con su paciente, tienen que examinar la pupila. Hay un aparatito que se llama oftalmoscopio, y yo con el oftalmoscopio puedo ver hasta el nervio óptico, pero ¿qué le digo a mi paciente para que dilate la pupila? ¿Qué le digo? Señor, mira al fondo. Si el paciente está en la camilla, le digo, mira al techo. ¿Para qué? Al techo, desde la camilla hasta el techo, hay distancia, ¿no? Es una visión de lejos. Entonces, dilata la pupila, en la visión de lejos, se dilata la pupila, por favor. Cada cosa que uno dice debe ser, por favor, bien interpretada por ustedes. Es importante, claro, pues si ustedes van a examinar la pupila, ¿qué van a hacer con su paciente? Tienen que decir, señor, mire a lo lejos. Cuando el paciente mira a lo lejos, eso se llama visión a larga distancia. Pero en un determinado momento le digo, ahora señor, ese es el examen que uno hace, ¿no? Señor, ahora mire la punta de mi dedo, y le pongo mi dedo acá. Siga mi dedo, y le pongo, entonces, ¿qué visión es? Es una visión de cerca. Yo estoy examinando la movilidad, y no solamente eso, estoy observando la pupila, y estoy observando lo que hace el ojo. Eso se llama la acomodación. La acomodación para la visión de cerca. ¿Qué pasa en la visión de cerca? Acá está esto. ¿Qué pasa en la visión de cerca? ¿Qué pasa? El cristalino, ¿no?, normalmente aumenta su diámetro antero-posterior. Ahí está el punteado, ¿no?, aumenta su diámetro antero-posterior. Luego, ¿qué más? Hay la contracción de este músculo, que se llama el músculo ciliar, y hay otra cosa que ustedes conocen. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama esta abertura? ¿Cómo se llama esto? La pupila. La pupila se contrae. Ustedes están observando cómo se contrae la pupila. Eso se llama la contracción de la pupila. También van a hacer la práctica. Una cosa es una contracción normal y otra cosa es la contracción anormal de la pupila. Se llama como miosis. Miosis. Eso ya no es normal, pues eso ya es patológico, anormal, fisiopatológico. Repito, la contracción anormal de la pupila se llama miosis. Y la dilatación anormal de la pupila se llama ¿cómo? Mydriasis. Pero ya eso no es normal, eso es anormal. ¿Está claro? La siguiente. Lo que les decía, si uno analiza este cuadro, si uno analiza este cuadrito, uno ve que este me da en años, ¿no? Y aquí vemos cómo, ¿no?, la magnitud, cómo es que se acomoda el cristalino. Y desde que la persona tiene aproximadamente unos 15 años, comienza a disminuir esa capacidad. Comienza a disminuir esa capacidad. Por eso te decía que el ser humano envejece desde que nace, pero ustedes no se dan cuenta de ese envejecimiento. Ya el cristalino envejece desde los 15 años, solo que ustedes no se dan cuenta porque va aumentando, hace un esfuerzo ya el cristalino para poder leer, ¿no? Pero cuando ya es más evidente, a partir de los 40 años, toda persona, ¿no?, ya a partir de los 40 años, ¿cuál es una de las funciones primordiales? La acomodación es la capacidad de leer cerca, pues, ¿no? A partir de los 40 años, ya la persona no puede leer de cerca, necesita lentes. ¿Por qué? Porque el cristalino perdió esa capacidad de acomodación y ya no logra, ¿no?, ya no logra aumentar su diámetro antero-posterior, porque está envejecido. A esa alteración se llama presbicia. A partir de los 40 años, ya uno, como no, el cristalino ya no aumenta su diámetro, poco a poco, su papá, su mamá, poco a poco van estirando el brazo, ¿no? Van estirando porque ya no se acomoda, pues ya no se contrae. Entonces uno tiene que poner la distancia, ¿no?,
al cristalino, pues a acomodarse al cristalino. Entonces uno, sobre todo los peruanos, son muy cómodos. Entonces, mientras puedan estirar el brazo, no hay problema hasta el máximo, pues, ¿no? Ya cuando no pueden estirar el brazo, ahí recién se van a comprar los lentes. Lentes para la presbicia. Dame la siguiente. Lo que les decía, aquí el nervio óptico, este es con el oftalmoscopio, yo puedo ver el nervio óptico acá en vivo y en directo, ¿no? Lo veo perfectamente. Este es importante, es el único nervio que yo puedo ver en vivo y en directo, ¿no? Entonces, cuando hay un edema, estos bordes se llama edema de papila, esto se le llama papila, ya no se ve bien el nervio óptico, ¿no? No olvidar que miren acá, existe, ¿no? Existe una zona que se llama mácula, ¿no? Y en esta zona de la mácula está el mayor número de receptores para la visión. ¿Ok? Miren acá el mayor número, acá hay una zona al ladito que es la fovea, pero esta es la zona más importante desde el punto de vista fisiológico, la zona macular, porque el mayor número de receptores para la visión se encuentra en esa zona, tanto conos como bastones. Dame la siguiente. Y las capas de la retina, es impresionante la cantidad de neuronas que hay en la retina, es impresionante. Miren ustedes, ¿no? Los conos y los bastones dispuestos acá, ¿no? Con una característica especial, miren las dendritas acá, la zona de sinapsis, ¿no? Conos y bastones en esta capa que los autores le han llamado, ¿no? La capa nuclear externa. Luego miren acá una neurona que se llama la neurona horizontal, que codifica toda la información de estas dendritas, de los conos y bastones. Acá hay una capa que se llama, ¿no? La capa de las células bipolares, esas son células bipolares. Acá hay unas células especiales que son las amacrinas, que codifican toda esa información que viene ya de las células bipolares, ¿no? Y acá finalmente la capa de las células ganglionares, que son las que dan lugar al nervio óptico. Esto es interesantísimo, ¿no? ¿Por qué interesante? Porque es interesante porque estas neuronas, porque son neuronas, a diferencia de la corteza cerebral, que en la corteza, en una neurona puede sintetizar uno o dos neurotransmisores. Por ejemplo, ¿cuáles son los neurotransmisores fundamentalmente que están en la corteza? Acetilcolina, ¿qué más? Glutamato, ¿no? Pero cada neurona produce uno o dos neurotransmisores. Sin embargo, aquí es increíble la cantidad de neurotransmisores que producen estas neuronas. Increíble, es una cantidad extraordinaria. Yo les digo, pregúntenme qué neurotransmisor, por ejemplo, de manera especial estas neuronas amacrinas son las únicas que producen la acetilcolina, pero todas las demás producen dopamina, encefalina, metacefalina, levoencefalina, serotonina, es decir, todos los neurotransmisores. Excitatorios, inhibitorios y mixtos. ¿Pero por qué producen esa cantidad? Porque van a ver ustedes cómo funcionan estas neuronas. Funcionan de una manera increíble, lo vamos a ver seguidamente. Dame la siguiente. Acá para mostrarles algo que seguro ya lo saben, pero aquí, ¿qué me interesa de esta gráfica? Me interesa aquí, acá hay una sustancia con suficiente fotosensible, estamos hablando de la rodopsina, ¿no? Unos discos, unos sobre otros, ¿no? Apilonados unos sobre otros, que contienen el pigmento fotosensible, que contienen la rodopsina, esta proteína, ¿no? Que a su vez dentro de su estructura tienen rodopsineno 1, ¿no es cierto? Entonces aquí entrando un rayo luminoso, dame la siguiente. También hace un tiempo algunos de sus compañeros tenían algunas dudas de lo que de algunos conocimientos que tenían. Todo tiene su excepción. Y acá, en la oscuridad, yo les pregunto, ustedes saben que
Toda la literatura dice de que los bastones fundamentalmente funcionan durante la oscuridad, los conos durante el día, pero en ustedes, yo les pregunto, ¿cuáles son los receptores que están funcionando fundamentalmente? ¿Conos o bastones? Por ejemplo, ahorita hay un poquito de luz. ¿Cuáles son los receptores? Están ni de día ni de noche, ¿no? Están funcionando ambos, conos y bastones. Durante la oscuridad neta, los bastones tienen los canales abiertos de sodio. Por favor, miren esto acá. En la oscuridad están abiertos los canales de sodio. Por lo tanto, en el reposo, ¿qué está pasando con los bastones en el reposo? Pregunta para ustedes, ¿qué pasa en el reposo? Los bastones están en situación, si tienen los canales abiertos de sodio, entonces los bastones están despolarizados en el reposo. Es increíble, durante la oscuridad están los canales abiertos de sodio. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes vienen con un rayo luminoso, no? Acá está la luz, se cierran los canales de sodio y entonces, ¿no? El bastón entra a una situación de hiperpolarización y por si poco se aperturan los canales de potasio. Ustedes ven acá, ¿no? Y es más, aquí está incluso la bomba de sodio y potasio, ¿no? Trabajando. Vamos a la siguiente. Ahí está la rodopsina, ¿no? En la membrana del bastón, y acá tiene el retineno 1. La siguiente, por favor, que es el, ¿no? Observen todas las reacciones que ocurren acá. Es lo que les decía, ¿no? Llega la luz. Está llegando acá la luz y la luz va a actuar sobre la rodopsina y específicamente sobre el retineno 1. La luz hace que la rodopsina se active. Se activa. Entonces, la rodopsina activada, hay algunos autores que a la rodopsina activada la conocen también como meta-rodopsina, como quieran llamarla. El asunto es que acá se activa la rodopsina. Y al activarse la rodopsina por acción de la luz, porque el retineno dentro de la estructura cambia de posición cis a trans, por eso es que se convierte en rodopsina activada, va a activar a esta proteína G. Esta proteína G se llama transducina. Miren, otra proteína G que estamos viendo acá se llama la transducina. Y esta proteína G activada, que es la transducina, va a activar a otra enzima que se llama la fosfodiesterasa. ¿Pero qué hace la fosfodiesterasa? ¿Cuál es la función de la fosfodiesterasa? La función es que convierte el GMP cíclico en 5'-GMP, con lo cual disminuye los niveles, ¿no? Disminuye los niveles de GMP cíclico. Este es un segundo mensajero. Al igual que el AMP cíclico, cuando disminuye en términos generales, la mayor parte de veces, justamente había una pregunta la vez pasada, pero en este caso la disminución del GMP cíclico cierra los canales de sodio. Acá están. Ahí está. Se cierran los canales de sodio y eso es lo que veíamos, ¿no? En ese momento el bastón, cuando se cierran los canales de sodio, el bastón se hiperpolariza, pues. Entonces acá está. Este es el motivo por el cual el bastón se hiperpolariza. ¿Está claro? Se hiperpolariza el bastón por acción de la luz. Dame la siguiente. Interesante. Aquí se ha iluminado este ojo, que es el ojo derecho, fundamentalmente hemos dicho que el reflejo siempre es consensual, ¿no? Porque ustedes iluminan un ojo y obtienen el reflejo pupilar, por favor. Si ustedes estimulan un ojo con una luz, ¿qué va a pasar? La pupila se contrae, ¿no? Sí, pero se contrae un ojo, pero también se contrae el otro. A eso se le llama reflejo consensual. ¿Por qué se le llama reflejo consensual? ¿Por qué ocurre el reflejo consensual? ¿Alguien me dice? Levante la mano. ¿Quién me dice? ¿Por qué ocurre el reflejo consensual? ¿Por qué si yo ilumino un ojo el otro también se contrae? ¿Por qué la pupila se contrae de manera simultánea?
Alguien que me diga. ¿Cuál es la explicación de por qué iluminando un ojo una pupila se contrae y la otra también? ¿Cómo se llama eso? Reflejo consensual. ¿Nadie? ¿Están medio dormidos? ¿Están estudiando o qué? ¿Nadie? Cuando yo ilumino un ojo, estoy estimulando la vía aferente del reflejo pupilar. ¿Y cuál es la vía aferente? Esto es justamente el segundo par craneal, es el nervio óptico que estamos viendo. ¿Cuál es la vía? Nervio óptico, quiasma óptico, cintillas ópticas, pero las cintillas ¿a dónde llegan? Al cuerpo geniculado externo. Lo vamos a ver ahora. Hay una diapositiva para que lo entiendan claramente. Pero del cuerpo geniculado externo escapan unas vías al mesencéfalo, a los núcleos de Edinger-Westphal y a los núcleos del tercer par. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver seguidamente. Por eso es que hay una comunicación entre los dos núcleos del tercer par y de Edinger-Westphal. Por eso es que cuando ustedes iluminan un ojo, el otro también va a reaccionar por esa sinapsis que existe, ¿ok? ¿Está claro? A nivel de mesencéfalo, ¿no? En el mesencéfalo se encuentran los núcleos del tercer par y los núcleos de Edinger-Westphal. Esa es la explicación de por qué el reflejo es consensual. Esa podría ser también una pregunta de examen, ¿no? Me están ocurriendo varias ahora, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué acá hay un potencial. Acabamos de ver que cuando uno ilumina un ojo, hemos iluminado este es el ojo derecho, el potencial que se forma es negativo. ¿Cómo se llama ese potencial? Hiperpolarizante. ¿Ok? Sí, pero en el otro ojo también se forma un potencial no muy grande, pero también acá es el potencial de tipo hiperpolarizante. Y estos son los bastones. ¿Cómo funcionan estos receptores, ¿no? Esta información se la pasa a estas neuronas que son las neuronas horizontales. Estas neuronas son las que están codificando la información. Y entonces acá miren cómo ha crecido un poco más el potencial de tipo hiperpolarizante. Luego tenemos que las neuronas bipolares, ¿no? Las neuronas bipolares, hemos dicho que estas neuronas tienen todo tipo de neurotransmisores, ¿no? ¿Qué tienen? Serotonina, dopamina. Entonces en las neuronas bipolares vamos a observar, ¿no? Que se van a las neuronas bipolares codifican potenciales de tipo hiperpolarizante, sí, pero son capaces de convertir un potencial hiperpolarizante en despolarizante. Ustedes pueden ver acá. ¿Por qué? Porque ellas mismas se comienzan a estimular. Una neurona excitatoria estimula a una inhibitoria, la inhibitoria a otra excitatoria, ¿ok? ¿Está claro? Creo que lo vimos también ayer, ¿no? Entonces, estas neuronas son capaces de convertir las bipolares en un potencial despolarizante. Las amacrinas hemos dicho de que siempre van a formar potenciales de tipo despolarizante. Dijimos que las neuronas amacrinas eran las únicas neuronas, las únicas que tenían la acetilcolina, lo dijimos. Estas siempre van a formar potenciales positivos, despolarizantes. Esta información de las amacrinas, ¿no?, pasa a las neuronas ganglionares, y estas neuronas ganglionares son las que forman el nervio óptico. Por lo tanto, por el nervio óptico va un potencial de tipo despolarizante. Ahí está. ¿De acuerdo? Por el nervio óptico va un potencial de tipo despolarizante. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ninguna. La siguiente. Un problema técnico. Ah, muy bien, así me gusta. Dime. ¿Me podría entonces hablar un poquito de ideas? Claro que sí, claro que sí. Es que es una cosa grandiosa, porque ustedes están viendo acá como un grupo de neuronas, hemos dicho que estas células producen diferentes tipos de neurotransmisores excitatorios y inhibitorios. Y en vivo y en directo están viendo que estas neuronas son capaces de cambiar
con sus neurotransmisores una información que es inhibitoria a excitatoria. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo? Primero, ya vimos cómo es que los bastones se hiperpolarizan, ya lo vimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hiperpolarizaban los bastones? Porque, en resumen, la luz cerraba los canales de sodio. ¿Por qué? ¿Por qué se cerraban los canales de sodio? Porque disminuía el segundo mensajero GMP cíclico. Y eso hacía que se cerraran los canales de sodio, y por eso es que el bastón se hiperpolarizaba. Acá está. Yo parto del bastón hiperpolarizado. Acá está. Es un potencial negativo. Ojo derecho. Y en el ojo izquierdo igual sigue siendo negativo. Un poquito de menor amplitud, pero sigue siendo negativo. ¿De acuerdo? Las neuronas horizontales magnifican la amplitud, o sea, miren, elaboran potenciales negativos, hiperpolarizados. Suman, pues, estas son codificadoras, es como una computadora, una calculadora que está captando la información. Las horizontales suman toda la información, ¿no?, de los bastones. Mientras que las bipolares tienen un comportamiento diferente, especial. Estas son más hábiles, porque estas son capaces de codificar en el sentido de potenciales de tipo hiperpolarizante, pero también son capaces de convertir estos hiperpolarizantes en despolarizantes. ¿Cómo? Utilizando simplemente sus neurotransmisores, ¿no? Me llega una información, simplemente utilizo un neurotransmisor excitatorio y convierto esa señal de inhibitoria a excitatoria. Lo vimos ayer cuando hablamos de trastorno de movimientos involuntarios, ¿no? Vimos cómo, si les recuerdo, ¿no?, el núcleo subtalámico de Luis, ¿no?, producía neurotransmisores excitatorios, ¿no? Sí, pero glutamato, sí, pero este núcleo subtalámico de Luis actuaba sobre un núcleo inhibitorio, asunto, a pesar de que era un neurotransmisor excitatorio. Pero si yo estimulo a una neurona inhibitoria, ¿cuál será la respuesta general? Inhibición. ¿Ok? Lo vimos ayer. Esto es igual. Entonces, cuando la neurona quiere, convierte una señal de inhibitoria a excitatoria. Y eso hace la neurona bipolar. Al final, la neurona macrina, todas las señales que le llegan, excitatorias o inhibitorias, es más poderosa. La macrina es más poderosa. ¿Por qué es más poderosa? Porque tiene la acetilcolina, que tiene dos tipos de información, excitatoria e inhibitoria. Entonces, la acetilcolina, ¿qué hace? ¿No? Acá, las neuronas amacrinas, gracias a la presencia de la acetilcolina, convierte todas las señales en despolarizantes, excitatorias. Al final, las neuronas ganglionares codifican y amplifican esta señal excitatoria, y ustedes ven que por aquí están saliendo, ¿no?, señales de tipo excitatorio. ¿Claro? Ahora sí, es sencillo, ¿no? Ahí lo están viendo de una manera bien esquemática. Este cuadro es muy esquemático, ¿no? Este imagen es muy esquemático, y vale la pena tenerlo en cuenta siempre, porque explica cómo las señales se convierten, ¿no?, finalmente excitatorias. Dame la siguiente. Y acá el resumen de todo lo que hemos hecho. El resumen, siempre es bueno hacer un resumen de todo esto. Cómo la luz, ¿no?, hiperpolariza el bastón, ¿no es cierto? Eso es, ¿no? La siguiente, por favor. Este es simplemente el resumen de lo que hemos hecho. Lo que les decía, ¿no?, la zona más importante es la zona macular, dentro de la retina, y la mácula se ve reflejada a ambos lados de la cisura calcarita. Miren acá, ¿no? A ambos lados. La parte superior, ¿no?, de la mácula, y la parte inferior de la mácula. Y luego el resto de la retina, que es una cantidad enorme, pues, ¿no?, el tamaño
pero el resto de la retina simplemente se ve graficado acá, ¿no? Dice cuadrante superior de la retina, cuadrante inferior de la retina. Dame la siguiente. Lo más importante son los labios de la cintura calcarina, ¿no? Esto es lo más importante. Área 17 de Broma, a donde llega toda la señal, ¿no? Para la visión. Ahí se supone que se codifica la información. Se hace consciente la visión, ¿no? De lo que yo estoy viendo. Se interpreta la interpretación de lo que uno está viendo. Dame la siguiente. Y esto es importante, esta es la aplicación clínica. Esto tienen que saberlo necesariamente, ¿no? Porque van a venir pacientes que, por ejemplo, tienen tumores hipotalámicos o que tienen tumores a nivel de hipófisis. Hemos dicho, para analizar este cuadro, y es importante que sepan analizarlo, para analizar este cuadro, entonces yo hablo de los campos visuales, ¿no? Lo que uno está viendo fuera del ojo. Yo les había dicho, que el campo temporal cuando atraviesa el cristalino se va hacia el otro lado y entonces forma parte, llega a la retina nasal. Esta es la retina nasal, esta es la retina temporal. Yo hablo de campo visual temporal, campo visual nasal, lo que uno ve, lo que está afuera. Entonces, en este ojo, si yo tengo una lesión aquí en el nervio óptico, ¿qué va a pasar? Lesión del nervio óptico, ceguera de ese ojo, pues no, acá está. Una lesión en la ceguera, acá está, se ve clarísimo. En rojo, la ceguera, en este caso, del ojo izquierdo. ¿Está claro? Eso es bien fácil. ¿Qué hace uno? Hay gente que se complica la existencia con este cuadro. No se complique, es fácil. Obviamente siempre cuando uno lo tiene que tener en el cerebro. Es muy fácil este cuadrito, hay cosas que uno, así como la foto de la enamorada, la pinto, porque ¿quién se va a olvidar de la cara de la enamorada? Igualito, esto tiene que estar acá. Y siempre tiene que estar presente porque uno dice voy a seguir la huella. ¿Y qué significa seguir la huella? Acuérdense que la vía sensitiva es aferente, o sea, yo voy desde afuera y me voy hasta la corteza, ¿no? Eso es seguir la vía, venirme desde acá y llegar hasta la corteza, ¿no? Pero ¿cómo es que sigo la guía? Yo digo, yo digo, si la información viene, ¿no? Desde aquí, de mi retina nasal y de mi retina temporal, entonces si hay una lesión acá en el nervio, no, pues no va a pasar la información, ¿no? ¿Cómo va a pasar si hay acá una lesión? No pasa, entonces yo no voy a ver con el ojo izquierdo, ¿no? ¿Está claro? Aquí una lesión en B se da cuando el paciente tiene un tumor de hipófisis. Eso es frecuente, alumnos. Tiene un tumor de hipófisis. ¿De qué se queja el paciente? Miren, ¿de qué se queja el paciente? Entonces yo digo, voy a analizar un tumor de hipófisis, me ubico, una lesión en B, entonces analizo las vías. Acá esta vía está alterada. ¿Desde dónde viene acá esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Retina nasal. Pero esta información, ¿de dónde viene? De mi campo visual temporal. ¿Pero de qué ojo? Del ojo derecho. Entonces, por lo tanto, lo que yo no veo es esto. Acá está en el ojo derecho. Lo que yo no veo es esta parte. Por eso está acá. Y ahora analizo el otro ojo, el ojo izquierdo. ¿De dónde viene esta información? Porque estamos acá. Viene de mi retina nasal, pero del ojo izquierdo. Y entonces, y del campo visual temporal del ojo izquierdo. Por eso es que este paciente no ve. No ve la parte de afuera. ¿Cómo se llama? Si ustedes entienden, fácil. Eso se llama, no está el nombre ahí, voy a ponérselo, se llama hemianopsia heterónima bitemporal. Hemianopsia heterónima bitemporal.
¿Alguien tiene una motita? Hemianopsia, ¿qué significa, por favor? Gracias. ¿Qué significa? Ustedes todavía están jóvenes, pero todavía creo que sigue en vigencia. En la televisión había un gigante, el gigante Margarito. No sé si le suena. Seguro que como gigante no le suena, pero a los varones sí les va a sonar cuando yo diga la cerveza Margarito. Hasta hace poco, por lo menos hasta el año pasado, porque yo siempre converso con los alumnos, me dijeron que sí existía la Margarito. Y la Margarito era una cerveza gigante, pues no sé qué. La cerveza normal, ¿cuánto tiene? ¿Sabes? ¿Cuánto tiene en centímetros cúbicos, en mililitros, en litros? ¿Cuánto tiene una cerveza normal? ¿400 centímetros cúbicos? Sí. 450. Más. A ver, las chicas son las Sara, tú que... Sara. A ver, Sara. Tú que los domingos te echas un poquito. ¿Cuánto tiene una cerveza? Normal. Más de medio litro. Más de medio. 600. 625. 625. Eso se llama cultura alcohólica. Tomarse de vez en cuando una cervecita. Entonces, pero escuchen, 625 ha dicho. Pero la de Margarito era gigante, pues yo no sé, creo que tenía 2 litros, era una cerveza. ¿Por qué? En honor a un gigante peruano que se llama Margarito. Entonces, Margarito llegó, era de la selva, es de la selva, todavía está vivo, me parece, porque lo he visto en algunos programas. Se hizo famoso, creo que hace, no sé, a lo mejor unos 15 o 20 años. 20 años, por eso que ustedes todavía no recuerdan. Se hizo famoso porque era un gigante que medía más de 2 metros. Era de la selva, bajó en el avión, era la novedad a todos los reporteros. Margarito tenía un tumor de hipófisis. Y Margarito desde que bajó con lentes. ¿Por qué bajó con lentes? Porque Margarito tenía una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Qué significa? Es decir, es como una visión tubular. Hagan todos así. Es una visión tubular, o sea, yo ahorita, normalmente, si yo me paro acá, yo los veo a todos. Los del lado, para mí, del lado derecho y los del lado izquierdo. Pero si yo hago esto, solo veo estas 2 filas. Eso es lo que tenía Margarito. De manera normal, no ve esta parte, que son los campos visuales temporales, ¿no? Con los 2 ojos. Entonces, qué peligro, pero clínicamente, ¿cómo se traduce? Es decir, Margarito simplemente tiene una visión de esta, ¿no? Qué peligroso es ponerse al lado de un gigante que solamente... ¿Cuál es el problema de estos gigantes? ¿Cuál es el problema de esta visión tubular? Que el paciente no ve lo que está al lado. Y el paciente puede estar, por ejemplo, si Margarito va en una procesión, escuchen, si Margarito va en una procesión, Margarito es capaz de pisar a los que están a su costado, porque no se da cuenta que existe. Imagínense qué peligro ir al lado de Margarito. Eso se llama una visión de tipo tubular. Eso se llama hemianopsia heterónima bitemporal. Acá está, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve? No se ve esto, pues. Hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Está claro? Una lesión en C, yo sigo la vía. ¿Por qué se caracteriza? Entonces estamos nervio óptico, piama, estas son las cingías, bandeletas o tracto óptico también, no sé, creo que más la literatura ahora en anatomía les gusta llamar tracto óptico. Hay miles de formas de llamar, cingías, bandeletas, tracto
óptico. Una lesión en C, ¿qué pasa en una lesión en C? Yo sigo la huella, digo, ¿de dónde vienen estas fibras? Estas vienen de estas fibras nasales que se decusan, porque estas son las fibras que se decusan. Repito, solo las fibras nasales se decusan, miren acá. Y las temporales no, o sea, esta que viene de la retina temporal, miren, no se decruza. Esta que viene de la retina temporal no se decruza. Cualquier pregunta la hacen ahora, porque ahora están entendiendo, ¿verdad? Si no entienden, me dicen, no me entendí. Yo sigo la huella en C y digo, ¿de dónde viene esta fibra? Esta fibra viene, le sigo la huella, la retina nasal, ¿no? ¿Y cuál campo? El campo temporal en el ojo derecho. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora digo, ¿y de dónde viene esta fibra que está más hacia afuera? Esta es la fibra temporal. ¿Esta viene de dónde? ¿De dónde? De esta retina, que es la retina, ¿qué? Retina temporal del ojo izquierdo. ¿Pero de dónde viene esta información? Del campo visual derecho. Derecho. Miren. Derecho, derecho. Acá está, derecho, derecho. A esto, a una lesión en C, es una lesión en la bandeleta, tracto. En una lesión en C, entonces tenemos lo que se llama esto se llama una hemianopsia en C, ¿no? Hemianopsia igual, hemianopsia homónima derecha. Hemianopsia homónima derecha. ¿Por qué? Porque somos campos derechos en cada ojo. En el ojo derecho es el lado derecho y en el ojo izquierdo también es el lado derecho. ¿Está claro? ¿Está claro? Pero yo les había dicho que aquí, ¿no? Si uno sigue la huella, ¿no? De la visión, si uno sigue la guía, entonces uno tiene acá las cintillas, pero ¿dónde llegan estas cintillas? Llegan al cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral pertenece al núcleo pulvinar del tálamo óptico, ¿no? Al núcleo posterior del tálamo óptico. Entonces, miren acá, y de aquí se ven las radiaciones ópticas de Gratiolet que se dirige al área 17, ¿no? Al área 17. Una lesión en D, ¿cómo será? ¿Será igual que en C? Pregunto. Si yo le sigo la huella, ¿será lo mismo? Sí. ¿Será lo mismo? Sí, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Claro, es lo mismo, porque aquí también se da igualito, pues ¿no? Yo sigo la huella, igualito, el mismo análisis. Aquí también una lesión de hay una hemianopsia homónima derecha. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Lo bueno de proyectar sobre una pizarra es que me da, ¿no? Me da la posibilidad de pintar acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pinto acá? Pinto un corte de mesencéfalo. Hemos dicho de acá, ¿no? Si yo hago vamos a suponer que es un corte de mesencéfalo, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá la sustancia negra, ¿se acuerdan? Y acá los núcleos del tercer par y los núcleos de Eric-Welfare. Y aquí va a estar esta, ¿no? Acá, y se decusa, por eso que les dije, se decusa de un lado para otro, hay una conexión. Obviamente acá hay una decusación entre, ¿no? Puedo ponerlo acá en rojito, ¿no? Ahí está, todo esto se conecta. Entonces, acá está el reflejo. ¿Cómo se llama este reflejo? El reflejo pupilar, pues. Ahí hay una fibra, reflejo pupilar. Entonces, en una lesión, si yo veo este esquema, en una lesión en C, está interrumpido, no va a haber reflejo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Pasa o no pasa? No, pues, está interrumpida acá la vía.
no hay reflejo pupilar. Pero en una lesión en D, ¿habrá reflejo? Sí hay reflejo porque esto está libre. ¿Ok? Entonces, en una lesión en D, la diferencia es que en una lesión en C no hay reflejo, no reflejo pupilar, mientras que esa es la diferencia, mientras que en una lesión en D, que es en las radiaciones ópticas que grateolé, en una lesión en D se presenta lo mismo, pero sí hay reflejo. Sí hay reflejo pupilar. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿No hay dudas? ¿Está explicado fisiológicamente? Dime. ¿Cómo se llamaba esa zona donde se ve el reflejo pupilar? Esos núcleos. Hay dos núcleos que son los que sinapsan de manera continua. Los núcleos del tercer par, del mesencéfalo, en el mesencéfalo, núcleos del tercer par, y de Ehringer-Westphal. Westphal. ¿Ok? Esos son los que se encargan, pues, son los responsables del reflejo. Desde el núcleo del tercer par va a salir el nervio del tercer par, nervio del motor ocular común. El nervio tercero es el que hace la contracción de la pupila. Pupila, ¿ok? ¿Está claro ahora? ¿Sí? ¿Listo? ¿Bien entendido? ¿Se entendió? Pregunta, muy bien. ¿Reflejo consensual mismo que pupilar? ¿Qué es el reflejo consensual? ¿Es lo mismo? ¿Perdón? ¿Es lo mismo que pupilar? No. ¿Es lo mismo que? ¿El pupilar? No, simplemente desde el punto de vista fisiológico, buena tu pregunta, yo diría que es la misma cosa. Pero literalmente los médicos tenemos que aprender a hablar bien. Entonces cuando yo digo pupilar es que yo te ilumino con la linternita el ojo izquierdo y yo veo que la pupila izquierda se contrae. ¿Ok? Eso es, yo digo, reflejo pupilar, bueno. Pero ¿a qué le llamo consensual? Si yo vuelvo a iluminar el ojo izquierdo, pero ahora ya no miro el ojo izquierdo, miro la pupila derecha, también está un poco contraída. A eso le llamo yo reflejo consensual. Consensual significa que también hace lo mismo, pues, viene de consenso, ¿no? ¿Ok? ¿Ahora sí está claro? Simplemente consensual significa que si iluminas uno, el otro también se va a contraer. No hay forma, siempre va a ser así. Si tú iluminas un ojo y el otro no se contrae, ahí hay una normalidad. ¿De qué lado? ¿Por qué no se contrae el otro? Ahí hay una normalidad. Porque puede ser que tengas el tercer par craneal del otro lado que esté alterado, entonces no responde. ¿Te das cuenta? Por eso es que es importante de todas maneras analizar. ¿Ya está claro? Y el consensual, pues, la pregunta era, pero ¿y cómo lo explico? Claro, porque hay una sinapsis, pues acá. Entre estos núcleos se envía una información, el derecho le manda al izquierdo y el izquierdo le manda al derecho, por eso es que, ¿no? Cuando uno ilumina un ojo, el otro también se contrae. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Otra pregunta. ¿Ninguna? Seguimos. Siguiente. Siempre hay gente estudiosa y hay médicos estudiosos. Y un neurofisiólogo descubrió esto que hace 20 años no había llegado al Perú. Ahora estamos, sea como fuera, estamos en un crecimiento económico y hay